Este domingo por Canal 3, el canal de Artigas, volvemos a compartir Entre Nosotros, desde las 11 y durante 2 horas, un programa para disfrutarlo en familia. Todos los temas que hacen nuestra vida cotidiana considerados entre nosotros. Si nos acompañan, haremos más gratos los mediodías de domingo. Artigas Noticias se trasladó a la casa de Jorge Abreu, realmente una historia viviente de la comunicación artiguense, 50 años, medio siglo de historia ininterrumpidamente, realmente felicitaciones, cumpliendo estas 5 décadas realmente de manera espectacular y con miles de anécdotas, me imagino. Gracias, Jorge, por recibirnos. No, primero, gracias a ustedes por la llegada, gracias por la generosidad, gracias por ese desprendimiento y valorar el trabajo de esto en lo que ustedes también están hace tanto tiempo, y entender de que 50 años de comunicación merece esta charla en medios tan importantes como los que hay ahora, ¿verdad? Tan alejado de nuestra imaginación. Cuando empezamos hace 50 años nunca nos imaginamos que pudiera haber esta suerte de comunicación que ustedes habilitan, bueno, y con la llegada que tiene, que realmente es sorprendente. Así que yo les agradezco la generosidad. Porque justamente tocas el tema tecnológico. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, 95.000 seguidores acompañan la página. Pero en tus comienzos era difícil inclusive hasta tener un teléfono, era el diario, era el boca a boca. ¿Cómo se manejaban las informaciones hace 5 décadas atrás? Bueno, como dices, o sea, aún en el Montevideo aún sigue la agenda, a mi juicio. La agenda informativa marca los diarios, marca la prensa. ¿Sí? Lo primero que hacen es abrir la prensa, ver lo que hay, y después sale la cámara o sale el informativista sintetizando la información y recabando la información complementaria o ratificándola o no. En aquellos tiempos era como dices tú, era mucha imaginación. La radio siempre fue una gestora de imaginación, despertaba imaginación en la gente. Porque dabas la idea, pero la gente te escuchaba, pero no sabía quién eras. Yo recuerdo, por ejemplo, casos muy particulares de la gente que iba a conocer a quien hablaba, fuese una dama, un caballero, y se imaginaba que era otra persona. Porque simplemente era la voz, y sigue siendo la voz la posibilidad de llegar. Y naturalmente los diarios llegaban viejos. Yo cuando empecé ya venían todos los días diarios, naturalmente 50 años atrás ya venía con regularidad. Pero hubo un tiempo atrás, o sea, antes de que nosotros empezáramos, donde los diarios venían 2 veces por semana. Y ese era el medio de información. Estaban las radios, por ejemplo, de Salto. La radio Salto era muy escuchada. Las radios de Montevideo llegaban, se sintonizaba perfectamente, los informativos de Carve de mañana y otras propuestas de comunicación. Pero hoy en día es imposible, porque cambió la tecnología. Las radios ya no son más aquellos tremendos antenas y válvulas, porque se transmitía válvula. Hoy son de corto alcance y con el satélite ni que hablar, y están en internet todas las radios, ¿no? Naturalmente que hay yo digo que en la parte tecnológica, no que lo diga yo, sino que sabe todo el mundo, que la humanidad evolucionó en estos últimos, te diría, 30 años, mucho más de lo que evolucionó la humanidad en millones de años de historia, porque ha sido así, ha sido sorprendente. Esto parece que fuese mágico. Cuando me decís 90, ¿cuántos miles de seguidores? 95.000 seguidores. ¿Qué te parece? ¿No? Y de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Esa es la facilidad de Internet, que en el tiempo de ustedes era mucha audiencia, pero de Artigas. No existía, claro. Era hasta dónde llegaba la radio. Y no jugábamos, ¿no? Jugar radio quería tener más alcance. Las ondas adjudicaba el Estado, la onda, la frecuencia, ¿verdad? Pero ya te marcaba con qué potencia tenía que salir, porque muchas veces las frecuencias eran compartidas, más y acá, donde estamos en una triple frontera, donde teníamos, por ejemplo, la Radio Frontera tenía en Corrientes una radio en la misma frecuencia, después había otra en La Tamoyo, en Río. O sea, ese tema de la distribución de los países en el uso de sus frecuencias radioeléctricas.
Antes de repasar en todos los medios que trabajaste, obviamente son 50 años de radio de manera ininterrumpida, pero también sos hombre de televisión. Contame cuál fue tu primera entrevista, tu primera participación frente a un micrófono. Si la recordás, ¿estabas nervioso? ¿Qué sucedió ese día? ¿Cuándo fue? La propuesta de radio viene a instancia de Carlos Amílcar Fagundes, el maestro Fagundes, que había trabajado en la Red Alaska y en ese momento estaba en Radio Frontera. Éramos estudiantes de magisterio, éramos tres, él, yo y Hugo González en aquel momento, y cuando se estudia en equipo, uno lee cada rato, lee uno, después lee el otro, ¿no? Va cambiando la voz para que sea más productiva el aprendizaje, en la medida que una voz a toda hora medio que te aburre y te distraes. Y cuando empecé a leer yo, que me correspondía a mí leer, él prestó atención, y ocurre que una señora locutora, la señora Eva Piris, era locutora de Frontera, iba a ser mamá y iba a sacar licencia. Y dice, mira, vos tenés condiciones para la locución, y Eva va a sacar licencia, ¿no te gustaría ir? Porque por ahí te aceptan y agarrás la frecuencia. Yo también necesitaba trabajar, y por otra parte con la radio ya soñaba, siempre me gustó desde niño. Y así empezó, digo, bueno, sí, me encantaría, y fui a hacer la prueba. Y como anécdota, ya que me preguntas, yo me acuerdo que tomaron un grabador a cassette, ya estaba el cassette, allí en el estudio de la radio, llevábamos a una cabina complementaria, y me dieron un pedazo de diario donde habían unos textos. Y recuerdo que a su vez la radio estaba muy vinculada al cine, y estaba en el cine por otra parte, y recuerdo que cuando leía el texto era de un aviso del Ministerio de Ganadería. Y entonces, en vez de decir críe cerdo, era una recomendación para criar cerdos, entonces decía críe cerdos, y en vez de críe cerdos, yo dije cine cerdos. Y eso quedó grabado. Ya como me pides una anécdota, de repente es muy elemental, pero anécdota al fin. Y ese fue mi primera, o sea que de salida ya arranqué mal ya. Pero claro, pero era una prueba, no era el aire, ¿no? Y después, ¿qué recordás, antes de repasar, insisto, todos los medios en que tuviste? ¿Cuál entrevista en vivo recordás? ¿Alguna personalidad, algún político, algún famoso o alguna persona común? ¿Qué anécdota tenés de alguna entrevista tú a tú? Y eso, que tuve la oportunidad de entrevistar desde un presidente de la República, por ejemplo, con el doctor Jorge Valle, por mencionar alguno, ¿verdad? Hasta el más sencillo de los seres humanos. Hacíamos un programa con Pancho Benedetti y Adair Meneses por la noche en Frontera, y se llamaba Gente de la Noche, y el programa iba hasta la 1 o 2 de la mañana, no recuerdo exactamente. Y recuerdo que mi trabajo era Pancho producía en la agropecuaria, desde allí salía al aire, y Adair en el estudio de la radio y yo en el móvil. Y el móvil salía en la madrugada, y ahí me encontré con gente de la madrugada, todo tipo de gente, ¿no? Desde el borracho que estaba caído hasta uno que había tenido un accidente, o la mujer de la noche, o el gaitero que salía del bar. Y bueno, y ese tipo de gente conversaba sobre y los muchachos que estaban en la plaza, me recuerdo en la Plaza Fabini una vez, te hablo unos cuantos años atrás, y bueno, y nos contaban sus vivencias, o sea, y era muy lindo, muy interesante, era una propuesta muy distinta, pero que a mí me quedó, repito, por ese tipo diferente de la entrevista, que va más allá, digamos, de lo coloquial, de lo oficial, ¿no? Para encontrarnos con la gente. Hablemos ahora de los medios en que tuviste. Ya hablamos que tu debut fue en Frontera. ¿En qué otros medios has trabajado? Bueno, en Frontera tuve durante 37 años. Durante 37 años trabajé en la Radio Frontera, porque cuando termina la carrera en el magisterio había que optar, ir a concursar y ponerse a trabajar como maestro, pero Basilio Borgato me dio una cantidad de responsabilidades, como que me abrió las puertas. Entonces ahí empecé a gestionar espacios, a producir programas, me ocupé de la parte informativa, siempre aprendiendo de los demás, ¿no? Y sigo aprendiendo, porque la vida es un permanente aprendizaje. Eso siempre digo, soy un aprendiz eterno, ¿no? Eterno aprendiz de la vida, porque el que cree que sabe todo es porque murió, es un muerto que camina y creyó que ya sabe todo y que llegó a la cúspide y que no tiene más nada que aprender. Y ahí empezamos, y después, en una licencia, cuando volvemos de la licencia, la radio no estaba en el aire. La Radio Frontera había tenido un problema muy serio, y Toti Borgato, que estaba al frente de la emisora, me dice, bueno, mira, tenés la FM para hacer el programa. Yo tenía la producción del programa Entre Nosotros ya 25 años. Y le digo, no, pero el programa Entre Nosotros
es para una radio AM, porque nosotros fuimos formados en aquel concepto antiguo de que la AM tenía una postura, una forma de llegar, y la FM era otra. La FM cuando arranca con su calidad de sonido muy superior a la de la AM, y un poco acostumbrado a lo que llamaban la música funcional, que se escuchaba en las empresas, esa música de fondo, que agradable, ¿no? Y entonces teníamos ese concepto, que en la FM era para lucir el sonido de la radio, y no una propuesta como la que tenemos ya casi de hace 39 años, que es el programa tal cual es ahora. Y bueno, y en ese momento, ahí en esa pausa, Murillo, enterado de que la radio no estaba en el aire, me dijo que La Voz de Artigas estaba con sus puertas abiertas y que si yo quería podía disponer del espacio. Bueno, el mismo horario, más o menos las mismas condiciones, fuimos a La Voz de Artigas. La Frontera vuelve, no recuerdo a cuántos días después. Ya estábamos en la Voz de Artigas, pero nunca fui, en ese sentido fui bastante conservador. No soy de cambiar mucho. Mirá que tuvimos compañeros que trabajaron en todos los medios y está muy bien, y cada uno hace lo que le place y lo que las oportunidades que le da la vida. Pero yo entendía que si estaba en la Voz de Artigas, si estaba bien, que volver a la Frontera, no sé, me sentía un poco incómodo. Entonces por eso seguimos en la Voz de Artigas. De manera que en radio trabajé en esas dos, con algún pasaje también en FM, en la Frontera FM, cuando estaba ahí en el edificio Carmen Hermanos, en Lecueder y 33. Y la radio sé que trabajé solo en esas dos. ¿Has hecho televisión también en Canal 8? Sí, empezamos en el 3. En el 3. Sí, primero, mira qué curioso. La locutora de Canal 3 era Ana. Ana se desentiende del canal, sale del canal y me mandan llamar. De parte de Ño dos Santos Farías, si no podía cubrir un espacio ahí en la locución, ya que necesitaban un locutor. Y fui. Unos días. Y entonces después inmediatamente me dicen si yo no quería, o sea, me ofrecieron seguir trabajando permanente en el canal. Pero a mí me gustaba la radio. Y ya estaba produciendo programas, inclusive en la noche, programas que tengo el más lindo de los recuerdos, se llama un programa Nocturnales que tuvo 6 años, con una audiencia, pero millonaria, en la noche de aquellos tiempos, con participación de la audiencia, habían juegos, entretenimientos. Y bueno, y desistí porque yo quería poner todo el esfuerzo en los programas que estaba produciendo. A los cuántos años, no sé cuántos años después, Javier Bertaló presentaba el informativo en el Canal 3, deja el canal y a mí me ofrecen ir a hacer el informativo. Y ahí estuve un año trabajando, porque se me ocurrió, ya estaba viviendo acá, donde vivo ahora, se me ocurrió abrir un almacén, tener una empresa, que yo quería diversificar, o sea, ver otras posibilidades. Entonces pongo el almacén y dejo el canal. El canal funcionó un año, el almacén funcionó un año, no tuve suerte en el comercio. De manera que ahí se me presentó la posibilidad de producir un programa para el canal. Entonces el programa Entre Nosotros, que estaba en la radio ya, llevarlo a la televisión. Los domingos a las 11:30, Entre Nosotros. Conducen Jorge Abreu da Silva y Ana María Jerez. Colaboran Yanka Signorelli y Jorge Severo. Y empezamos en algo interesante, porque siempre se tenía aquel concepto de que la radio es por la mañana y fundamentalmente, o sea, durante el día y fundamentalmente por la mañana, y la televisión de noche. No había lo habitual ahora que en cualquier momento mirás televisión, se miraba de noche. Entonces hicimos el programa Entre Nosotros en la televisión y al mediodía. Al mediodía estuvimos haciendo el Canal 3 allí en la Sociedad Española, después el canal se va a la calle Río Branco, seguimos allá y este programa va a tener 2 características muy especiales. El Entre Nosotros, la televisión, que va a ser el primer programa de televisión que va a ser transmitido fuera del canal. Lo hacíamos desde el Club Deportivo Artigas, tendiendo cable por arriba de las casas, un cable desde el Club Deportivo Artigas hasta el estudio del canal. Y salía desde el Club Deportivo Artigas el programa en vivo. Estaba ya el Canal 8 funcionando, la empresa Nortevisión, y se nos ocurrió ir al cable. Y había aquel concepto de que había rivalidad entre el aire, el canal de aire y el canal de cable, y que no se llevaban bien. No, digo, yo no sé, eso no es tema mío. A mí me interesaría hacer que el programa saliera por aire y por cable. Hablé con las direcciones respectivas de los canales, ningún problema.
entonces salía por el Canal 3. Hoy en día están todos los canales en el cable, ¿verdad? Pero en la grilla, claro, pero ahora no, en aquel momento no, el Canal 3 estaba en el aire, por el aire, y después el 8 en el cable. Y bueno, y así se hizo. Y entonces ya eliminamos aquel cable que andaba por arriba de las casas, sino que se bajaba del servicio de Nortevisión la imagen del 8 y salía por el 8 y por el 3. O sea que son cositas lindas, interesantes, porque fueron en aquel momento, hasta si se quiere, novedosas. Jorge, también tenés una particularidad que trabajás con tu esposa, con tu compañera de vida, y has trabajado no solo en los medios, sino también en las presentaciones. Y ustedes son muy conocidos como maestros de ceremonia. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue su primera presentación como maestro de ceremonia? ¿Y cuándo te diste cuenta que tu señora, tu persona que elegiste para vivir, era también tu compañera en los medios de comunicación? Bueno, a ver, yo hacía un programa de tangos, Buenos Días, Buenos Tangos, y el intendente de entonces, intendente interventor, el coronel Moisés Cardoso, era muy tanguero, y resulta que me escuchaba, y yo no sabía. Entonces hay un acto oficial, y él encomienda a Tito Fúquez, viejo funcionario de la Intendencia, le dice: mire, hable con ese muchacho que hace el programa de tangos, que yo no lo conozco, dice, a ver si él puede darnos una mano y hacer la presentación de ese acto. Viene Fúquez a hablar conmigo. Me encantó la idea, ¿cómo no? Aparte era un orgullo, era tocar el cielo, que te llamen para hacer una presentación. No había antecedentes. De locutor sí, nosotros aprendíamos de observar y apreciar y valorar el trabajo de los otros locutores. Después cada uno va definiendo su perfil, pero uno aprendía por referencia, de ver al otro actuar, de escucharlo. Pero en cuanto a maestro de ceremonia, yo no conocía. No habían tampoco era habitual que hubiesen actos con presentadores oficiales o que sea, con maestros de ceremonia. Más allá de que naturalmente en algún acto había que tener a alguien que presentara. Bueno, ahí comienza la cosa. Y fue una vez, y fue dos veces, y resulta que ahí por la tercera, colaborando. Pero acá es un trabajo. Y cada vez que hay que presentarse, hay que cambiarse la pilcha, hay que ir a cortarse el pelo, hay gasto, ¿no? Entonces viene, bueno, sí, pero presentamos, pero tiene que haber un retorno, porque acá no podés ir así nomás, ¿no? Hacer la presentación. Y ahí empieza el trabajo profesional. Ahí empieza el trabajo profesional de las presentaciones. Oficialmente primero para la Intendencia y después en todos los clubes. Y esto acá no es jactancia, lo que le voy a decir. Pero allá últimamente como que la cosa ha aflojado, porque ha aflojado toda la actividad social, ¿no? Pero hasta que nosotros lo hacíamos, nosotros estuvimos en los últimos, te diría sin temor a equivocarme, en los últimos 30 o 40 años, presentando, no te digo el 100%, sería una exageración, pero el 90 y pico % de las actividades socioculturales lo hacíamos nosotros. Y para siempre la Intendencia, donde fui a trabajar después, ¿no? Trabajar en las oficinas, lo que era oficina de prensa y relaciones públicas en aquel momento, cuando Borgato, a sede de la Intendencia, me lleva a trabajar ahí. En esa oficina donde estuve casi 30 años. Trabajé con todos los intendentes, mejor dicho, con todo intendente de todas las tendencias políticas. Con todos los intendentes. La última presentación que hicimos fue la de Pablo Caran, cuando la primera asunción de él, allí fuimos con Ana a presentar. Pero quería mencionarte de que la Intendencia va a organizar también los que fueron las semanas de integración, y ahí pedían a cada medio un locutor. Entonces por Canal 3 iba Roberto Viola, por La Voz de Artigas iba el maestro Walter Rocha, por Radio Cuarén iba Ana, que era funcionaria de Cuarén, y por la Radio Frontera iba yo. Éramos los 4 locutores de esas fiestas que se cumplían al aire libre en Plaza Valle. Y como que ahí después la cosa fue marchando y fuimos quedando los dos. Y después, en el año 81, por ejemplo, hacemos la presentación del primer baile de quinceañeras en pareja. Yo antes ya venía, del 78, 79, presentando las quinceañeras en Club Uruguay. Y ahí en el 81 presentamos en el Zorrilla, cuando el Zorrilla por primera vez presenta baile de las quinceañeras. Y bueno, y por ahí anda la cosa. Después, yo qué sé, hay infinidad de acontecimientos que estuvimos, ¿no? Que son, como te digo, innumerables, donde después ya era la pareja de presentadores. ¿Qué se siente ser reconocido por la sociedad en general? Obviamente que la pregunta se contesta un poco sola, porque todo lo que has contado les dio
un respeto en la sociedad como comunicadores, pero también como personas, que creo que es lo fundamental. Pero vos, ¿qué pensás que logró esa contundencia que tienen ustedes como pareja de trabajo? A ver, hay un estilo de trabajar, ¿no? Una forma de trabajar. La parte periodística, cuando la hicimos, porque no nos consideramos periodistas, nos consideramos locutores, pero sí sabemos que hicimos periodismo, pero nunca entramos en el periodismo de confrontación porque no sabemos hacerlo, ¿no? O, en fin, o litigar o cuestionar, porque no sabemos hacerlo. Entonces tuvimos una llegada de amistad que iba más bien de contenido familiar, social, por ese lado. Nunca lo político, porque lo político genera enfrentamiento, y es así, y está bien que así sea, porque hay que anteponer ideas y principios, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de enfrentamiento. Y siempre hubo un respeto hacia la audiencia. Yo creo que en ese respeto hacia el oyente, en no caer en la chabacanería, en tratar con responsabilidad algo muy sencillo como el horario, la perseverancia, el escuchar mucho. Siempre digo, mira, a pesar de que somos locutores y nos ganamos la vida hablando, es más el tiempo que dedicamos a escuchar. Porque por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca, ¿no? Para escuchar más y hablar menos. Y yo creo que ahí está la razón de este respeto mutuo. Aprendimos de la gente, escuchamos sus sugerencias, sus propuestas, sus rezongos, pero siempre en una buena, ¿no? Es decir, para mejorar. Yo creo que ahí está la razón de este trabajo, que lo hacemos con la mayor sencillez, pero con todo el cariño y el respeto por la gente. Naturalmente que, aprovechando de la amabilidad de ustedes, yo quiero agradecer a todo el mundo, a Dios primero, y después a toda la gente que Dios puso en nuestro camino y que nos ayudó a caminar, a andar por la vida. Somos eternamente agradecidos. Aún de las situaciones más difíciles y dolorosas se saca un aprendizaje. Y bueno, y vamos por 50 años más.